Somos llamadas a ser. Bueno, pues vamos a ver el capítulo 2 de Esther, y antes de iniciar, recuerdan que la semana pasada dijimos que íbamos a memorizar un versículo que es Proverbios 21:1, que dice: así como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en mano de Jehová, a todo lo que él quiere lo inclina. Y nos habla también de la providencia y de la soberanía de Dios. Vamos a dar inicio ahora a la lectura del capítulo 2 del libro de Esther, y dice: pasadas estas cosas, y se estaba refiriendo, pues ya había pasado, según los teólogos, varios años de que el rey Asuero se había encendido en ira contra la desobediencia de su esposa Vasti al no querer venir, y recuerden que sus consejeros le dijeron que pusiera otra reina en su lugar y que mandara cartas a todos los de los pueblos, a todos los hombres de familia, para que enseñaran a sus esposas a obedecer y se oyera por todas las provincias lo que la reina Vasti había hecho y cómo el rey Asuero la iba a quitar de reina y poner otra en su lugar, para que conforme a esto todas las mujeres de los pueblos tuvieran temor y tuvieran en alta estima a sus esposos. Entonces vemos que pasadas estas cosas, dice: sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti. Y después de que había sucedido eso, los relatos históricos nos dicen que el rey se fue a enfrentar a Grecia y esa provincia lo humilló y lo venció. Así que salió derrotado, salió devastado, y seguramente por eso es que se acordó de su esposa Vasti. Cuando él se encontró solo, cuando él se encontró triste, derrotado, humillado y sin una compañera en la cual poderse apoyar, pues es muy probable que eso trajo a su memoria a que estaba solo, y dice que se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia que se había dictado contra ella. Y dijeron sus criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y como les decía, es muy probable que sus consejeros, sus criados, al ver al rey triste porque venía de una derrota, de una batalla en la cual no tenía una esposa en cual apoyarse, pues le dicen: ¿sabes qué, rey? Manda, ahora le dan otro consejo, le dicen: manda a todas las provincias a que se busquen vírgenes de buen parecer y que las traigan, ¿verdad? Se inventan el primer concurso de belleza Miss Persia. Entonces dice en el versículo 4: y la doncella que agrade a los ojos del rey, que reine en lugar de Vasti. Esto dice que le agradó al rey, y dice: esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí nos relata, ¿verdad?, cuando Dios, igualmente en su soberanía, debido a la desobediencia tanto de Jerusalén como de Judá, Él permite que Babilonia tome, ¿verdad?, venza al pueblo de Israel y los tome cautivos. Así que el rey Nabucodonosor va y roba todos los utensilios del templo y se lleva cautivos a mucho pueblo. Entre ellos pues va Daniel, recuerdan a Daniel, se lleva a los príncipes, a los sacerdotes, al linaje real, y dice que solamente dejó a los pobres. Eso lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 24. Todo ese capítulo nos habla de cómo fue que dejó únicamente a la gente pobre, y después esos también a su vez pues salen huyendo. Así que entre esos cautivos se lleva a este judío Mardoqueo de la tribu de Benjamín, el cual, como Esther era huérfana, él la cría, ¿verdad? Y él era su primo y él cría a Esther.
Eso dice en el versículo 7, había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y dice en el versículo 8 que sucedió pues que cuando se divulgó este mandamiento de hacer el concurso de belleza y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Ester también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. No sabemos si Ester fue bajo su propia voluntad o fue coaccionada, ¿verdad? Pero dice que ella también fue tomada y fue llevada ahí. Y dice, y la doncella, versículo 9, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio, también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres, ¿verdad? Como halló gracia, pues la puso en la parte más bonita de la casa. Dice, Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. ¿Por qué? Porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 2 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces, después de pasado, fíjense, 1 año de intensos tratamientos de belleza, dice en el versículo 13 que la doncella venía al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Todo lo que pedían, joyas, vestidos, cualquier cosa. Y dice en el 14, esa doncella venía por la tarde, pasaba la noche y a la mañana siguiente, dice, volvía a la casa segunda. Había una segunda casa, que esa casa era, dice, de las mujeres, al cargo de Sasgaz, otro eunuco del rey, guarda de las concubinas. Esa casa era ya de las que pasaban a formar parte del harén del rey. Y no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Dice en el versículo 15, cuando le llegó a Ester, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, y me encanta esto, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Y dice en el 16, fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, hasta le puso nombre, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del real. Así que vamos a analizar un poquito más estos pasajes y nos dice la historia que el rey Asuero no sustituyó, como les decía, inmediatamente a Vasti, sino que se dispuso a invadir Grecia y sufrió una derrota humillante. Cuando pasamos a este capítulo, vemos entonces que ya habían pasado varios años y me encanta porque vemos algo, fíjense, en lugar de que estas glamorosas participantes respondieran algunas preguntas sobre justicia, sobre la paz en aquellos días, o cosas comunes que podemos ver de repente en los certámenes de belleza, pues estas concursantes no, estas se vieron obligadas a pasar la noche con el rey una por una, cada una en su día correspondiente.
Así que vemos que las características para entrar en este certamen de belleza que le habían aconsejado al rey eran dos, era que fueran vírgenes y dos, que fueran de buen parecer. Hay un historiador llamado Josefo que estima que se reunieron aproximadamente 400 vírgenes para ser llevadas al harén. Imagínense, eran muchísimas muchachas, muchísimas doncellas. Pero vemos, nosotras con frecuencia podemos romantizar este pasaje y decir, ¡ay, qué hermoso! Pero en realidad déjenme decirles que este pasaje es un pasaje perverso y maligno, porque denigra a la mujer, porque vemos cómo trataban en esos tiempos y en esas naciones, sobre todo paganas, cómo trataban a las mujeres como una simple propiedad, como un simple objeto de placer. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Alguna vez hemos escuchado tal vez a algunas personas decir o pensar que el cristianismo menosprecia a las mujeres? Yo sí he escuchado, pero déjame decirte, yo no estoy de acuerdo, porque podemos ver a lo largo de las escrituras que el cristianismo, y me refiero al cristianismo más que nada con Dios o con la ley de Dios, él en ninguna parte está de acuerdo con este trato que se le daba a la mujer. En ninguna parte Dios estableció, para empezar, la poligamia. Dios en ninguna parte estableció que la mujer fuera solamente un objeto de placer o un objeto de ornamento de un palacio o de una casa. Así que el cristianismo no está de acuerdo con este trato de la mujer, pero sin embargo mucha gente lo asocia o lo cree así porque vemos historias como esta de Esther en donde se mencionan estos tratos a la mujer, pero no son tratos que Dios dijera que estaban correctos. Y vamos a ver cómo en su bella providencia Dios lo permitió con un propósito, y todas sabemos que la finalidad de que Esther corriera ese riesgo y de que se hubiera hecho este certamen, más que nada la finalidad de que se hiciera este certamen o esta convocatoria, era para que Esther pudiera colarse de alguna manera al palacio y poder Dios coronar a Esther como reina y por medio de ella salvar y resguardar al pueblo de Israel. Así que vemos todo lo contrario. La Biblia nos enseña desde que Dios instituyó el matrimonio en Génesis con Adán y Eva, la monogamia, número 1. 2, Dios nos enseña a los hombres en la Biblia acerca del trato a la mujer, y eso lo vemos en 1 de Timoteo 5:12, donde Pablo exhorta a Timoteo a tratar a las mujeres mayores como a madres, a hablarle como una madre, y a las jovencitas como a una hermana. Y vemos también en pasajes como Efesios del capítulo 5, versículos 25 al 33, cuando Dios habla del matrimonio y específicamente habla al varón, le dice que nos trate y nos amen como Cristo amó la iglesia, como Cristo se entregó a sí mismo, dando su vida, como el varón tiene la responsabilidad de purificar a la esposa por medio de la palabra de Dios, tal como Cristo lo hace con su iglesia. Sin embargo, vemos por el contrario que el mundo a menudo está adoptando una visión deshumanizante hacia la mujer. Y aprovechando este momento, yo creo que esa furia o ese coraje que muchas mujeres en el movimiento feminista están expresando es precisamente por esto, por todo el maltrato, por todo el abuso que el hombre o el menosprecio, no todos, pero algunos han mostrado hacia la mujer. Claro que esa no es de ninguna forma la salida ni la solución, definitivamente que no. Y además que en ese error de estar ellas luchando de esa manera o saliendo desnudas, como hemos visto, ¿verdad?, en algunas noticias, pues están denigrándose aún más, queriendo ellas buscar un lugar de honra a la mujer, al sexo femenino, pues ellas desafortunadamente de esa manera, ¿verdad?, y por ignorar las escrituras, que es donde Dios nos habla, pues ellas están denigrando aún más al sexo femenino. Pero vemos que nosotros, el concepto de mujer que debemos de tener es el que Dios nos dice en su palabra. Y el rey Asuero pues no era tan diferente de lo que el mundo hoy en día dice, ¿verdad? El versículo 14 de este capítulo de Esther, aprendemos que después de una noche con él, ¿a dónde enviaban a todas esas mujeres? A un harén,
las recluían, prácticamente quedaban esclavizadas a su rey como su dueño y señor, y las recluían en una segunda casa donde quedaban ahora a cargo de otro eunuco llamado Sasgás, y ahí tenían que permanecer hasta que el rey se le antojara algún día o se acordara de ellas. Entonces vemos hoy en día que esa mentalidad de ese rey, ¿verdad? Hoy en día el mundo hay muchas veces que ponen hacia la mujer, y esencialmente pues ellas se convertían en sus prisioneras. Pero yo quiero decirte algo, plantearte una pregunta. ¿Tú piensas que Dios está ausente en todo este escenario? ¿Piensas que Dios es indiferente ante estas situaciones? ¿En algún lugar tal vez demasiado oscuro para que Dios se encuentre allí? Y muchas veces podemos ver un panorama tan duro, de tanto dolor y de tanto sufrimiento, y muchas veces somos tentadas por el enemigo y por nuestra propia concupiscencia a creer que Dios no está presente en esos escenarios tan duros o tan crueles. Pensamos que tal vez Dios está en absoluto silencio y no está obrando, pero vamos a leer este salmo precioso, Salmo 139, y acompáñame en tu Biblia al Salmo 139, versículo del 8 al 12. Y me gusta mucho porque nos dice Dios: si subiere a los cielos, está hablando del ser humano, allí estás tú. Y si en el Seol, en el sepulcro, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomaste las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Así que Dios, por medio de este precioso salmo, nos da la respuesta y nos dice que no hay lugar donde tú y yo podamos estar. No hay oscuridad tan densa que pueda apagar la luz o la presencia de nuestro Dios. Así que en esos momentos de oscuridad que sientas estar, en estos momentos que nos encontramos de hecho hoy en día de posible crueldad, de posible dolor, de sufrimiento a nivel mundial, Dios sigue estando allí. No hay tinieblas que puedan opacar su luz ni su poder. Simplemente tenemos que seguir confiando en, como dice este libro que estamos analizando, en el plan de Dios para nuestras vidas, tal como lo hizo Esther. Y vamos a seguir continuando y vemos que Mardoqueo no encajaba ahí, ni Esther, pues ellos eran israelitas, eran judíos. Sin embargo, ellos los llevaron cautivos, también en contra de su voluntad, a una nación pagana, a una nación donde no se nombraba a Dios, donde no se rendía culto a Jehová, y no solo eso, donde estaban coartados de su libertad. Y traer pasajes a nuestra mente como Primera de Pedro 2:11, en estos momentos de oscuridad y de sufrimiento, y sobre todo ellos, nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, y así como Mardoqueo y Esther eran extranjeros y peregrinos en esa tierra de Persia, ¿verdad? Así nosotros hoy en día, cuando estamos agobiados por el sufrimiento, recuerda que somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros estamos solamente de paso en esta tierra. Nuestra ciudadanía es la de los cielos, allá en la Jerusalén celestial. Y traer eso a nuestra mente nos hace descansar en que nuestro Señor pronto va a actuar y pronto va a regresar por nosotros. Cada vez los tiempos nos lo dicen más. Todos los acontecimientos anuncian más claramente que su venida está cerca. Así que recordemos esos pasajes y como seguidoras de Cristo, ¿dónde realmente se encuentra nuestra ciudadanía? Pues nuestro verdadero hogar está en el cielo. Ahí es donde está nuestra ciudadanía. Así que debemos recordar que desde una perspectiva terrenal, Mardoqueo era un donadie. Él tenía mucha impotencia seguramente en ese contexto de un régimen masivo y autoritario, y sobre todo cuando Esther ya había sido enviada, recluida en el palacio del rey, y seguramente Mardoqueo sentía mucha impotencia porque no podía hacer nada por rescatar a su prima. Pero en la historia que Dios escribía, y esto es lo más hermoso, Mardoqueo jugó un papel muy importante. A través de su fidelidad y de su integridad,
Mardoqueo fue clave en última instancia para poder frustrar una trama malvada contra el pueblo escogido de Dios. Y déjame decirte que al igual que él, tú y yo podemos ser usadas como instrumentos si nos mantenemos al igual que Mardoqueo fieles y honestas a nuestro Dios, y no sabemos qué historia está escribiendo Dios hoy por medio de tu vida o por medio de la mía, pero lo que sí puedo decirte es que el Señor ya escribió una historia desde la eternidad pasada, y esa historia, tú y yo como hijas de Dios no estamos ajenas a sus planes. En esa historia tú y yo tenemos una participación sumamente importante. No sabemos el desenlace, no sabemos lo que viene después, pero estoy segura que al igual que Esther y Mardoqueo, tú y yo somos clave importante en los planes escritos por Dios para redimir a todos los que faltan de llegar a sus pies. Así que vemos que esta chica, Esther, con 3 características que nos menciona este capítulo 2. Número 1, huérfana. Número 2, dice que era de hermosa figura. Y 3, de buen parecer. Pero desgraciadamente también nos menciona que su joven vida estuvo marcada por la tragedia. Era huérfana. Seguramente vio morir a sus padres en esa masacre de los caldeos contra los judíos y era una exiliada ahora. Y por encima de eso, creció criada por su primo y todavía es separada de su primo. ¿Te das cuenta todo lo que esta mujer sufrió para ser llevada cautiva como un objeto sexual para el rey? Ella era una joven mujer que tenía muchas razones para que no le fuera bien, muchas razones para estar amargada, frustrada. Tenía muchas razones para no creer en Dios, inclusive, para negar su deidad en la cual había creído todos esos años. Pero ¿qué vemos a lo largo de esta historia? Que ella se convirtió en una hermosa y eficaz sierva del Señor. Ella, todo su sufrimiento, decidió, aún con temores que seguramente enfrentó, ponerlos en manos de Dios y dejar que Dios siguiera escribiendo esta historia. Y no sabemos si Esther fue tomada voluntariamente, es decir, que ella dijo sí voy, o fue con violencia en contra de su voluntad, pero sí sabemos, en base a este rey malvado Asuero, que probablemente se apoderó de ella. Y también vemos que esta historia se desarrolla para revelar que podemos conocer a Dios a través de su providencia. La providencia de Dios es que Él nos va a proveer siempre de herramientas que vamos a utilizar en los momentos más oscuros y difíciles. La providencia de Dios se va a manifestar en situaciones en las que tú no tienes en nadie en quien confiar, tú no tienes en nadie en quien apoyarte, te encuentras absolutamente sola, aparentemente sola, porque ya leímos el Salmo 139 y ahí llega la providencia de Dios de una manera sobrenatural. Como lo vemos no solo con Esther, lo vemos con José cuando fue vendido por sus hermanos a Egipto, lo vemos con Daniel, que también fue llevado cautivo, también por órdenes del rey Nabucodonosor, y también estuvo junto con sus 2 amigos encerrado, cautivo. Inclusive los querían hasta obligar a comer cosas que no querían ellos comer, que no era de su dieta, de sus creencias. Y sin embargo vemos también cómo Dios proveyó sobrenaturalmente salidas para Daniel. Lo vemos con Jacob también, el hijo de Rebeca. Aún en decisiones malas, como lo que Jacob hizo de engañar a su padre haciéndose pasar por Esaú, vemos la providencia de Dios en su vida, encaminando lo malo, las malas decisiones, encaminando ya sean propias o ya sean malas decisiones de terceros que afectan tu vida. Dios muestra su infinita misericordia y providencia para eso, tornarlo en bendición. Y esa debe ser nuestra confianza. Y vemos que a medida que continuamos leyendo este capítulo 2, vemos que Esther recibe el favor del rey en 2 ocasiones más, por medio de el eunuco Hegai, ¿verdad? Y vemos que ¿de dónde vendrá ese favor? ¿Cómo es que ella pudo hacer eso? ¿Cómo es que Esther pudo hallar gracia? Bueno, pues vemos el Daniel 1.9, busca ese pasaje, Daniel 1.9, y nos dice, y puso Dios a Daniel, y repite conmigo, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿De dónde viene nuestra gracia? ¿De dónde viene ese favor que a veces hallamos delante de gente tal vez maligna y perversa?
Dios es quien pone la gracia en cada una de nosotras. Así que gocémonos en eso. Gocémonos en que Dios está trazando esta historia. Y vemos que Esther era una mujer de gracia y favor de Dios. Más adelante vamos a poder ver que el cuidado atento que Mardoqueo tenía sobre su hija adoptiva, porque dice en el versículo 11 que él se paseaba de un lado a otro frente al patio del harén todos los días. ¿Por qué crees que se paseaba ahí? Pues para vigilar a Esther, para ver cómo le estaba yendo. Seguramente él estaba atemorizado de cómo le estarían tratando, qué estarían haciendo con ella, etcétera. Mil cosas rondaban su mente. Y él se paseaba todos los días. Y me encanta porque este cuidado atento de Mardoqueo sobre su hija adoptiva es la imagen de Dios. Así como él se paseaba diariamente, así Dios todos los días. Nosotros no podemos verlo, pero tenemos esa certeza por medio de las Escrituras. Y sabemos que Dios está todos los días alrededor de nuestra vida, viendo, cuidando, resguardando nuestras vidas de todo lo que nos pase. Y también vamos a leer este Salmo 121, versículo 3 y 4, y me encanta porque nos dice que Jehová no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Qué hermosa promesa, si sabemos que Dios nunca duerme, que Dios dice que Él no se va a adormecer, y no solo eso, que no va a dar nuestro pie, nuestra vida al resbaladero, a que nos vaya como nos vaya, no. Él está teniendo cuidado de cada aspecto, por muy insignificante que parezca ese aspecto de tu vida. Dios está teniendo el control y el cuidado que tú y yo necesitamos, y eso es maravilloso y nos ayuda a descansar confiadamente en quien hemos creído. Y más adelante vemos cuando Esther llega a su turno, y esto es bien importante, cuando llega el turno de Esther de visitar al rey, ¿qué es lo que ella pide? ¿Qué es lo que procura? Vemos que estaba a disposición de todas estas doncellas muchas cosas, lujos, joyas, todo lo que ellas pedían se les era concedido. Ahora yo quiero que tú te pongas a pensar del trasfondo cultural y emocional del que venía Esther. Imagínate una huérfana que ha padecido no solamente por la falta de padres. Seguramente Mardoqueo procuraba darle todo lo material que él podía, pero a lo mejor tuvo muchas carencias. Ahora, eso fue allá estando en Israel, pero son exiliados, son traídos cautivos. Yo no creo que con los lujos que podían estar en Israel ellos pudieran seguir teniendo lujos acá, porque si estamos viendo que Nabucodonosor mandó sacar todos los utensilios del templo de oro que se usaban para llevarlo a sus templos paganos, pues seguramente los despojó de sus riquezas, de todo lo que tenían, de manera que Esther vivía de una forma muy limitada. Ahora imagínate una joven doncella llegar a un palacio de pronto donde todas las cosas están a su disposición. Yo creo que tú y yo lo primero que hubiéramos hecho es, ay, wow, denme, ¿verdad? Denme todo y es gratis. Sin embargo, me impresiona y me impacta el corazón de Esther, porque dice que ella no procuró nada, sino solo lo que el eunuco Hegai le aconsejaba. Ella decidió ser guiada por Hegai, y como Hegai conocía al rey y sabía que era lo que el rey le gustaba, ella se dejó guiar por él. Y vemos aquí una característica importante, vemos un corazón humilde y sumiso de Esther. Ella era una mujer que dejaba aconsejarse por los demás. Ella era una mujer, como dice el proverbio, que se fiaba de Jehová de todo su corazón y no se fiaba ni se apoyaba en su propia prudencia. También escuchaba el consejo de los demás. Así que también muestra sencillez, porque ella no codiciaba. Modestia, era una mujer modesta, ¿verdad? Ella le bastaba confiar en esa belleza natural que Dios le había dado. Y bueno, también hay pasajes como Timoteo 6:6 que nos dan una enseñanza hoy a nosotros como mujeres, y nos dice que la piedad con contentamiento es gran ganancia. Así que debemos tener contentamiento, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de aquí. Y vemos también que el secreto, y esto nos aplica hoy en día también, porque hoy en día, debido a toda la contingencia, las pandemias, los lugares cerrados, va a haber periodos de escasez, va a haber periodos de limitaciones tal vez,
Y eso no quiere decir que Dios no está con nosotros, porque a mí me encanta este pasaje y lo sabemos muchas, de Filipenses 4, del versículo desde el 11 al 13, y vemos ese pasaje. Vamos a buscar Filipenses 4, versículo 11, que dice: no lo digo porque tenga escasez, dijo Pablo, pues he aprendido, y este tiempo Dios nos va a enseñar a aprender algo importante. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Muchas veces, y sobre todo yo creo que tal vez a las mujeres, aunque hay sus excepciones, a las mujeres nos cuesta trabajo aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Muchas veces tenemos un evento y decimos, no tengo que ponerme, y queremos estrenar y queremos comprar un vestido nuevo, bonito, y yo no digo que sea mal, ni que sea pecado, ni mucho menos, pero va a haber situaciones en nuestras vidas en las que tengamos que aprender, y tengamos sobre todo aprender el que el contentamiento no viene de lo material. Nuestro contentamiento, nuestro gozo viene del Señor, como lo hacía Esther. Es más, ni siquiera Esther nos enseña algo, que su contentamiento ni siquiera venía de las circunstancias externas que pudieran estarla rodeando, como esta situación difícil a la que ella se estaba enfrentando. Imagínate, era una virgen, jovencita. No solamente fue llevada como esclava en contra de su voluntad a un palacio, sino que se tenía que acostar con un hombre que no era su marido. Y eso a expensas si le gustaba para que fuera reina o si se quedaba como concubina, no libre, como concubina, a que si un día el rey se le antojaba volver a acostarse con ella, ella tenía que ceder. ¿Te das cuenta de eso? Y Esther tenía contentamiento a pesar de todo eso. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo nos dice eso también, y dice que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Dice en el versículo 12 de Filipenses: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Mucha gente, es muy fácil que alabemos a Dios cuando todo va bien, cuando hay abundancia. Sí, Dios, bendito, gracias. Pero cuando hay escasez, cuando viene de repente la prueba en lo monetario, en lo económico, a veces vamos a ser probados para ver si nuestro corazón está en lo material o está verdaderamente cimentado en Dios. Y tenemos que ser como el apóstol Pablo, decir, sé vivir en abundancia y también sé vivir en humildad. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo ya había sido entrenado en todo. Y me encanta, termina por eso diciendo, Filipenses 4:13, tan famoso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es un pasaje que seguramente, aunque aún Esther todavía no leía, porque no estaban escritas las cartas del Nuevo Testamento, pero seguramente Dios habló a la vida de Esther en su espíritu y le puso ese contentamiento, y ella sabía que nada había traído a este mundo y que nada se iba a llevar, y que ella podía soportar todo porque era Dios quien la sostenía, era Dios del único que dependía su vida, era de Dios. Y hoy tú y yo podemos aprender eso también de Esther. Probablemente, como te decía, ella experimentó temor, pero sus acciones, las acciones, demuestran que confiaba en que la soberanía de Dios era mucho más grande que sus miedos. No está mal que de repente sintamos temor. Todo cristiano, por muy entregado a Dios que sea, alguna vez o en alguna parte de su vida ha experimentado temor. Es algo natural. Lo que sí es que la fe que Dios ha depositado en ti y en mí va a vencer. Y va a vencer esos temores. ¿Por qué? Porque Dios, vamos a reconocer que Dios es mucho más grande que cualquier temor que podamos tener o podamos enfrentar. Así que Dios tenía un plan por medio de Esther para darnos al Salvador. Igualmente, lo que pasa en nuestras vidas no está desconectado del plan maravilloso y eterno de Dios. Lo que está pasando en nuestras vidas puede traer ramificaciones e implicaciones, fíjense bien, cientos de años más tarde, como lo fue en la vida de Esther. Esther solamente vio lo que pasó inmediatamente después de que ella fue reina. Y digo inmediatamente después, que tampoco fue al día siguiente, ¿verdad? Pero en unos años más pudo ver la liberación de su pueblo. Pero lo que estamos hablando aquí, las ramificaciones,
e implicaciones cientos de años después que Esther no vio fue que por medio de esa preservación del pueblo de Israel vino el Mesías, y Esther ni siquiera lo supo. Ella no supo que gracias a lo que Dios hizo por medio de su vida, hoy tenemos al Salvador del mundo, porque Dios no permitió que se exterminara al pueblo de Israel, porque Dios ya tenía un plan eterno. Así que tú y yo no sabemos cientos de años más tarde qué ramificaciones o qué bendiciones Dios vaya a traer para la gente, para las nuevas generaciones que vendrán por medio de tu vida y la mía. La vida de Esther vemos también, ya para finalizar, que ya estaba bendiciendo al reino de maneras que ella nunca pudo haber imaginado. Por ejemplo, su simple presencia ya como reina, cuando el rey dice que la amó más que a cualquiera de las otras doncellas y que la coronó. ¿Qué pasó inmediatamente en ese pasaje? Y me encanta porque dice, vamos aquí a Esther, y dice que hizo el rey un gran banquete y disminuyó tributos a las provincias, les bajó los impuestos y les dio regalos a todos. De lo feliz que estaba el rey, fíjense cómo Esther ni siquiera pudo darse cuenta o planear las implicaciones que ella iba a tener el simple hecho de que ella llegara a ser reina. El rey dijo, todos los impuestos los bajo y mandan regalos a todas las provincias. Como bien dicen que el amor, ¿verdad?, nos hace ser bondadosos, nos hace ser misericordiosos, etc. Así que vamos a ver también más adelante que la buena obra que Mardoqueo hizo de advertir al rey de lo que estaban tramando para asesinarlo, quedó sin reconocimiento. Pasó sin reconocimiento por un momento, por ahora. Mientras que el hombre que realmente buscaba asesinar al rey Asuero o destruirlo fue exaltado. Dices, ¿cómo puede ser eso? Si yo fui el que advirtió al rey y exaltan a otro. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo creo que sí, a todos nos ha pasado que algo bueno que hemos hecho y no nos lo reconocen terrenalmente hablando. Pero ese patrón puede repetirse a veces, a menudo, a lo largo de la historia. A veces, como te decía, en tu propia vida podemos ver a veces un patrón así, que tú ayudas, haces el bien y recibes el mal, o le agradecen a otra persona que fue el que realmente quería hacer el mal y a ti te ponen como lo peor. Pero te voy a decir algo bien importante: las personas fieles con frecuencia no son reconocidas, pero eso no debe de quitarnos el gozo. ¿Por qué? Primera de Corintios 15:58 nos dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, porque tal vez aquí no te lo reconozcan, pero hay alguien que sus ojos contemplan toda la faz de la tierra. Y también me encanta Gálatas 6:7, que lo dice de una forma mucho más clara, y dice: Dios, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y más adelante, aunque de ese momento Mardoqueo no le fue tomado en cuenta, no le fue reconocido, a la final vemos que Dios exalta la fidelidad de Mardoqueo y logra que el rey se acuerde. ¿Por qué? Porque como vimos en Proverbios 21:1, ese versículo, recordemos, el corazón del rey está en la mano de Jehová y todo lo que él quiere lo inclina. Así que vamos a ser compensadas, tu fidelidad va a ser recompensada, tal vez no ahora, pero sí en última instancia, y cosecharás lo que siembras. Así que sigamos teniendo esa fe, hermanas, sigamos perseverando en los caminos del Señor. Y bueno, esto fue todo por hoy. Estuvo un poquito más largo, pero a mí me encantó, no sé a ti. Y bueno, pues les amo mucho, espero sea de bendición a sus vidas y que nuestra fe aumente, crezca y descansemos en paz, a gusto, gozosas en los brazos de Papá Dios. Dios las bendiga, nos vemos el próximo martes. Esto fue Llamadas a Ser. Por hoy nos despedimos. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y esperamos contar contigo en nuestra siguiente emisión. Dios te bendiga.